El otro día me puse a investigar sobre las peores campañas de Colo-Colo y se me puso la piel de gallina. ¿Se acuerdan de la campaña del 2020? Y si te dijera que no es la peor campaña, pues hoy te invito a ver las peores campañas de Colo-Colo en toda su historia. El Club Social y Deportivo Colo-Colo es una institución deportiva con sede en la ciudad de Santiago, Chile, cuya actividad principal es el fútbol profesional. Fue fundada un 19 de abril de 1925 por un grupo de jugadores del Club Deportivo Magallanes liderados por David Arellano y es administrado desde el 2005 por la Sociedad Anónima Blanco y Negro bajo un sistema de concesión. Y ahí está la madre del cordero. Las sociedades anónimas, creo fielmente, son un cáncer en el fútbol chileno. Pero ¿cuál fue la peor campaña? Colo-Colo 1945, la temporada del mito. Ha sido comentado numerosas veces a nivel nacional. Nosotros los colocolinos en aquella ocasión pasamos por un pésimo momento que nos llevó a estar en las últimas posiciones del torneo, más específicamente en la penúltima posición del torneo, la que hoy por hoy le habría valido el descenso directo a mi Colo-Colo querido. Pero en esos años solo descendía el último del campeonato. En aquella oportunidad fue el extinto Badminton Football Club. Creo que lo pronuncié bien. Lo cierto es que el cacique en aquella temporada fue un completo desastre y lo único que lo salvó de no bajar de categoría fue que hubo un equipo con peores resultados. Colo-Colo 2012. Así es, y no te estoy hablando del fin del mundo. El club a inicio de temporada sin clasificar a Copa Libertadores luego de 11 participaciones consecutivas, los salvos se reforzaron en aquella ocasión con nombres como Horacio Cardoso, Miguel Ángel González, Juan Tolosa, entre otros. Un verdadero fiasco. Por si fuera poco, sufrimos la peor goleada del Superclásico ante nuestro mayor rival, que es la U, por 5-0, y posteriormente caímos en la semifinal por 4-0 ante los azules. Para agudizar más la crisis, el máximo referente y el capitán del equipo, Esteban Paredes, decidió abandonar la institución tras una serie de problemas con la dirigencia alba. El segundo semestre con Omar Labruna fue un poco más tranquilo, ya que el equipo logró salir primero en la fase regular y mostró un alza más que considerable en comparación al torneo de apertura. Sin embargo, el problema extrafutbolístico, como el famoso choque automovilístico del DT Albo, terminó por desgastar el ánimo del plantel dentro y fuera de la cancha, generando que el club quedara eliminado en semifinales ante Unión Española en el estadio Monumental. ¿Se acuerdan? Colo-Colo 2013. Uno de los peores años en la historia del club. Partió la temporada con una catastrófica goleada en contra de Cobreloa en Calama por 5-2 y de ahí en más la cosa no mejoró. Perdió a una de sus principales figuras, como es Carlos Muñoz, y en vez de potenciarse se desmanteló, llegando en su lugar jugadores de discreto desempeño como Javier Toledo o Nicolás Canales. Estuvimos en zona de descenso a nivel nacional y en el terreno internacional sufrimos una de las mayores vergüenzas de la historia: quedar eliminado de local ante Deportivo Pasto por Copa Sudamericana. La mala conformación del plantel hizo que tuviera que subir el primer equipo Héctor Tapia como técnico interino y darle la oportunidad a jóvenes de la cantera con hambre de triunfo, lo que daría grandes resultados el año siguiente, logrando obtener de una vez por todas la tan anhelada estrella número 30 de Colo-Colo. Colo-Colo 2020. ¿Cómo no acordarse, no? Un momento de amargura para todo el hincha albo, pero también de esperanza, porque sabíamos que teníamos que salir de esta. Y bueno, uno que no podía faltar en este top por primera vez en todos sus años de existencia, debería jugar un partido para evitar el descenso. Llegó a esta situación tras una serie de malas decisiones, como enviar a sus jugadores al seguro de cesantía, que ellos tuvieran que entrenar por su cuenta,
y también mantener por mucho tiempo como director técnico interino a Gualberto Jara. Esto logró que los albos quedaran último en el grupo de la Copa Libertadores después de 16 años. Incluso estuvo mucho tiempo sin ganar como local en el Estadio Monumental. Solo el partido del miércoles de aquella tarde ante la Universidad de Concepción diría que sí en el peor momento de todos los tiempos de Colo-Colo. ¿Te gustó el contenido? Pues te invito a que te suscribas al canal. ¿Te gustaría que habláramos de las mejores campañas de Colo-Colo? Déjalo en los comentarios y nos estaremos viendo hasta la próxima. Abrazo de gol.